¿Dónde me escondo? Descubrí al gran Macondo. Muy buenas tardes, estamos en la capital del Cayeye, Ciénaga. Estamos con el artista plástico cienaguero Jainer Mendoza. Una entrevista más de Macondo en la ciudad. Buenas tardes, Jainer, ¿cómo te va? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Jainer, ¿hace cuánto eres artista plástico? Bueno, estoy dedicado 100% a la pintura desde hace 6 años. Eh, Durante esos 6 años no he parado de pintar y me caracterizo por un estilo que es el impresionismo y he pintado un poco más de 200 obras durante este tiempo. Cuéntanos cómo es ese estilo de impresionismo para los que no saben de pintura. Bueno, el impresionismo es un estilo en el que siempre se resalta la luz. Y además también se caracteriza por la fuerza de la pincelada. De nada, en las obras se nota bastante el trazo. O prácticamente el impresionismo es como pintar con manchas, que estando cerca de la obra generalmente no se alcanza a apreciar lo que está plasmado ahí, pero cuando la persona o el observador se aleja de la obra, entonces es que se logra comprender todas las pinceladas que están ahí. Y me estábamos hablando fuera de cámara que el tipo de pintura tuyo, tú tratas, bueno, aparte de aplicar la técnica, tú tratas de plasmar los Mi sitios, temática. la temática es... Claro, mi temática generalmente está relacionada con Ciénaga, con la región Caribe, sobre todo, me encanta plasmar eso, a lo que yo llamo pedazos de Macondo. Oh, magnífico, magnífico. Jainer, nos hemos trasladado a Ciénaga buscando esa persona que eres tú, para que nos relate qué fue lo que sucedió o cómo fue que se formó eh, em, ese asesinato que fue plasmado por Gabriel García Márquez y fue llamado la masacre de las bananeras. ¿Cómo fue que se fue calentando esa burbuja social? Bueno, la masacre de las bananeras fue un acontecimiento triste que sucedió en Ciénaga el 6 de diciembre de 1928. Fue ocasionado precisamente por un malestar que había del gremio de los trabajadores de las bananeras, los cuales trabajaban bajo el dominio de una compañía estadounidense que se llamaba United Fruit Company y estaban trabajando en unas condiciones bastante lamentables en lo que se estaba constituyendo una explotación laboral flagrante, que consistía, por ejemplo, en bajos salarios, dicen que eran alrededor de 100 pesos de la época. Los pagos ni siquiera se hacían con efectivo, sino que se hacían con unos vales que solamente tenían valor en los comisariatos de la compañía bananera, en los almacenes de la compañía bananera, de manera que eso era un negocio redondo en donde el dinero salía de la compañía y por obligación tenía que ingresar otra vez a la compañía porque los trabajadores no podían comprar en una tienda, en un granero o en un almacén diferente a los de la compañía bananera. Además de eso, que las jornadas laborales eran demasiado largas. Me contaba mi abuelo que en aquella época los que eran padres de familia veían crecer a sus hijos acostados, porque cuando salían a trabajar, los hijos estaban durmiendo, que se iban muy temprano en la madrugada. Cuando regresaban en la noche, pues ya los hijos estaban durmiendo otra vez, y así todos los días, domingos, festivos, sin descanso, todos los días trabajando. Eso generó un inconformismo entre los Claro, trabajadores. todo eso y otras condiciones más, como las condiciones de eh, insalubridad en la que dormían los trabajadores que dormían en los campamentos de aquella finca, como el hecho de que no tenían seguro Seguridad social. laboral individual ni mucho menos colectivo, el hecho también de que
Ellos no tenían contratación directa con la compañía bananera, sino que había unos intermediarios que O eran sea, los que contrataban. tercerizaban los contratos. Exactamente, entonces todo eso fue el caldo de cultivo para organizar esa huelga que comenzó el 12 de noviembre de 1928 y que fue finalizada el 6 de diciembre del mismo mes, de la forma trágica que ya todos sabemos. Me estabas charlando tú que esa huelga fue patrocinada por los comerciantes. Sí, claro, Claro. porque los comerciantes de aquella época se estaban viendo afectados por las políticas que estaba utilizando la compañía bananera, ya que el pago con vales, eso tenía como consecuencia que no circulaba el dinero de los trabajadores, sino que el dinero simplemente volvía otra vez e ingresaba a las arcas de la compañía bananera, impidiéndole a los trabajadores comprar en la tienda de un amigo, en el almacén de un O sea que el amigo, del dinero no vecino, circulaba, y no Entonces, traía progreso a los comerciantes. exactamente, entonces los comerciantes que también estaban siendo afectados apoyaron esa huelga y comenzaron a financiar para que ellos permanecieran la mayor cantidad de tiempo posible en la huelga. Bueno, Joiner, esa huelga exactamente dónde se origina. Se origina es en la zona bananera, en las plantaciones de banano. Bueno, la huelga, el principal conglomerado de huelguistas estaba en la antigua estación del ferrocarril en Ciénaga, pero a lo largo de la zona bananera habían otros puntos donde habían huelguistas también, como el caso de Guacamayal, Sevilla, y eso también habían. O sea, habían varios puntos. Varios puntos, pero el mayor número de huelguistas estaba en la Plaza de los Mártires, hoy antigua estación del ferrocarril. De acá de Ciénaga. De acá de Ciénaga. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Cuenta la historia, pues, que los huelguistas estaban reunidos, estaban gritando arengas, estaban sublevados y el ejército los estaba conteniendo, ¿no? Bueno, sí, es que en vísperas del 6 de diciembre a los huelguistas les llega información de que el gobierno y la compañía bananera por fin van a ceder y que van a llegar a un acuerdo. Entonces a ellos les dicen que para el 6 de diciembre van a venir unos altos funcionarios del gobierno y de la compañía para ese fin. De manera que ellos entran como en una especie de euforia y se traen a sus familias. Entonces ya no eran los trabajadores, los varones, los que estaban reunidos en la antigua estación del ferrocarril, sino que como todos los días no veían altos funcionarios, ni del gobierno, ni de una compañía bananera, ellos se trajeron a sus esposas y a sus hijos por dos razones. Primero, porque trayendo a las esposas y a los hijos, habría mayor número de personas protestando, lo cual le daba más fuerza a la protesta. Y segundo, porque como todos los días no se veían personas de la élite, pues ya para ellos ya había pasado a ser más una fiesta que una huelga en sí. Entonces, por esa razón, cuando llega el ejército, encuentra que hay mujeres y niños ahí, porque el gobierno en cabeza de Miguel Abadía Méndez, que era el presidente de aquella época, había declarado a los huelguistas manada de malhechores. Ellos no sabían lo que estaba pasando y ellos esperaban era a los funcionarios del gobierno y de la compañía, pero en la madrugada llega el ejército comandado por Carlos Cortés Vargas, que había sido designado jefe civil y militar de Ciénaga y tenía la orden estricta del presidente de apaciguar de venir a disolver la huelga. No importaba si era sangre y fuego, pero él tenía que disolver esa huelga de esa manada de malhechores que estaban ahí protestando. Joiner, ¿qué dice la historia hablada, escrita? Tus familiares, acá los descendientes de esas víctimas, de los que quedaron vivos, ¿en qué momento el ejército abre fuego contra los manifestantes? Eso fue en horas de la madrugada, no especifican a qué hora exactamente ocurrió el hecho, pero sí se sabe que fue en la madrugada del 6 de diciembre. Abrieron fuego de 1928. ¿Y aproximadamente cuántas víctimas
huyeron Bueno, la cifra ha ido variando en el tiempo en el tiempo. Inicialmente el gobierno trató de de, evitar de tapar? que se conociera el número de muertos, trató de ocultar la escena del crimen y dicen que después de la masacre ellos se dieron a la tarea de desaparecer los cadáveres, para lo cual los arrojaban en vagones de un tren que era conducido hasta el puerto y allá los echaban en lanchas rápidas y luego a mar adentro. Y como la tarea era muy dispendiosa, también muchos de esos cadáveres fueron sepultados en fosas comunes al sur de Ciénaga, en unos terrenos que se conocen como los playones de Huacoca, y en donde posteriormente estuvo Jorge Eliezer Gaitán investigando acerca de la masacre de las bananeras. Más o menos cuántos fueron los muertos. El número de muertos eh, se sabe hoy por un Marconi enviado desde la Embajada de Estados Unidos con sede en Santa Marta al gobierno de Estados Unidos. Un Marconi que era clasificado por la CIA y que afortunadamente fue desclasificado hace algún tiempo, donde dice que los muertos de la masacre de las bananeras fueron más de 1000. O sea, solamente se sabe ese número O sea, oficialmente. más de 1000, o Más de sea que 1000, pero pueden ser sobrepasó. 1200, 1300, 1500, pueden O ser 2000, 1900. o podrían ser, sí, incluso 1900. Así es. Joiner, ahí me imagino que habían niños también, Sí, claro. De hecho, mujeres y niños. cuando Jorge Eliezer Gaitán estuvo investigando sobre la masacre de las bananeras, en una de esas incursiones que él hizo a las fosas comunes, de ahí sacó un cráneo al azar y ese cráneo era el cráneo de un niño. Y ese cráneo, pues él lo llevó al Congreso de la República y lo puso en el escritorio del presidente del Congreso en Wow, aquella eso no época. lo sabía. Joiner, después que sucede la masacre, los directivos de la United Fruit Company salen, dejan sus casas. ¿Eso cómo fue? ¿Fue paulatino o fue enseguida que comenzaron a huir de los campamentos, de la parte administrativa? O sea, dejaron la, la empresa Sí, claro, solitaria. claro. Poco después ya ellos abandonaron y fue cuando comenzó otra empresa que, según dicen, pues era la misma empresa con Con otro otro nombre, nombre. ¿Qué fue cuál? Chiquita Brands. Ah, Chiquita Brand. Ujú. No, te cuento yo que no sabía, estoy aprendiendo y enterándome de ciertos hechos que desconocía totalmente. Em, ¿Tu padre, tu familia estuvieron en esa huelga Mi abuelo era un niño en aquella en época, y aquella mi época? bisabuelo estuvo participando en la protesta, pero mi bisabuelo, que era un hombre sabio, él 3 días antes de la masacre, él tuvo el presentimiento de que algo malo podría ocurrir y entonces él se recogió con mi abuelo y mis tíos abuelos y se ocultó y no volvió a la huelga más, y eso pues Le le salvó la salvó la vida. vida a él y a sus hijos. Junior, ¿solamente la masacre, los asesinatos fueron acá en la estación del tren o fueron en Guacamayal, en Sevilla, en las otras? Bueno, hay eh, algunos comentarios, algunas personas dicen que después que ellos perpetraron la masacre en la antigua estación del ferrocarril, se fueron en un tren, iban soldados al lado y lado y le dispararon a todo el que encontraron desde aquí hasta Aracataca. Hay muchas historias a ese respecto de madres lactantes que fueron asesinadas en el camino, de niños, de hombres, y esto lo que nos deja claro es que el, la antigua estación del ferrocarril fue el epicentro de la masacre de las bananeras, pero la masacre ocurrió desde aquí hasta Aracataca. O sea, en tren se desplazaron los Claro, soldados y comenzaron a asesinar a los asesinar. huelguistas y no huelguistas, o sea, por sospecha mataban. Exactamente. Bueno, después que sucede la masacre de las bananeras, los americanos huyen de las casas, de la parte administrativa, abandonan la empresa. Tiempo después el gobierno trata como de, de dejar un símbolo
a esa masacre para que eso no sucediera y traen una estatua de un negro, ¿no? Que es, Sí, es la pintura que vemos en la en el parte, mural. es el mural que vemos del lado derecho de Joyner, donde está un negro con una espada, un Machete. machete, eh, está desnudo, ¿no? Y alzando el machete. ¿Cómo fue esa historia? Me dicen que ese negro no venía para acá, Ujú, que así los es. negros de aquí no eran, no se vestían, no tenían esa apariencia. Cuéntame. Sí, eso es una anécdota muy curiosa y eso fue una iniciativa no propiamente del gobierno, sino de un grupo de sindicalistas de Ciénaga, que decidieron colocar una estatua allí con motivo de los 50 años de la masacre de las bananeras. O sea que la masacre se colocó en el año de 1978 y es una obra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Y ocurrió que cuando el comité organizador habló con el maestro Rodrigo Arenas Betancourt para que hiciera una obra con motivo de los 50 años de la masacre de las bananeras, él le dijeron sobre el tiempo, ya no habría tiempo para construirla. Eh, entonces el maestro Rodrigo Arenas Betancourt le dijo a ellos que él tenía una obra que él había hecho para un país. Los historiadores no se ponen de acuerdo si era Haití o si eran las Antillas, pero cierto el caso que era algún país centroamericano, y que esa obra pues no la habían venido a recoger. Entonces el comité huelguista mira la obra y según dicen tenía era unas cadenas, no tenía ese machete. Entonces él hacía ese gesto de que él rompía las cadenas. Eh, el maestro Rodrigo Arenas Betancourt decidió donar la obra, pero les pidió a cambio que le retribuyeran el peso en materiales de lo que él se había gastado ahí. Pero así como en Ciénaga en aquel entonces se hizo una donatón y todo aquel que tenía un elemento de cobre lo donaba para retribuirle al maestro la materia prima que él se había gastado allí. Cierto el caso que nunca se logró reunir toda la materia prima y hubo que darle algún dinero en efectivo para compensarlo. Eh, entonces el maestro le retiró las cadenas a la obra y le ensambló el machete para contextualizarlo pues con el trabajo de las zonas bananeras. Y ha sido una obra muy polémica porque mucha gente dice que las facciones afroamericanas de la escultura no representan a los trabajadores de la zona bananera. Sin embargo, a mucha gente se le olvida que en aquella época habían muchos esclavos africanos también trabajando allí En la zona, en la zona, claro, y de hecho a ellos les correspondía el trabajo más difícil. Todo el vea. trabajo más duro se lo dejaban a ellos. Y si nos ponemos a ver la desnudez del Prometeo de la Libertad, que es así como se llama la obra, pues describe perfectamente la situación laboral que vivían los trabajadores de aquella época. La desnudez, la vulnerabilidad. Bueno, creo que esta ha sido una entrevista enriquecedora con Jainer Mendoza, Jainer Mendoza. sí, Discúlpame, Jainer es un trabajador de la Secretaría de Turismo de Ciénaga, o tú estás acá no, de... no, yo soy artista plástico Es solamente. artista plástico simplemente. Pero Eh, además tengo que hacer una anotación con respecto al tema de la masacre de las bananeras. Y es ya el tema relacionado con la obra de Gabriel García Márquez, donde en 100 años de soledad, el Nobel de Literatura toma esta historia real y la incluye en 100 años de soledad y ubica a José Arcadio II Buendía como el único sobreviviente que estaba de los que estaban en la estación del ferrocarril, el cual él pierde el conocimiento porque la muchedumbre se abalanza sobre el lugar donde él está y mientras él se va desmayando, él recuerda con nostalgia esa antigua estación donde Úrsula vendía sus animalitos de caramelo. Y cuando él despierta, ya está en el tren y ve los cadáveres hombres, cadáveres mujeres y cadáveres niños que habían sido acomodados cual racimos de banano. Luego, José Arcadio II logra escaparse del tren y retorna a Macondo en el sentido contrario hacia donde iba el tren. Al otro día comienzan las personas a preguntar a la policía, a los funcionarios de la alcaldía sobre los familiares desaparecidos y la única respuesta que obtienen de los funcionarios es: en Macondo nunca ha pasado nada ni pasará nada.
Increíble, ¿eh? Tus obras, que están muy hermosas, eh, ¿podrías más o menos explicar la técnica, el sitio, decirle a los que nos están viendo? Bueno, claro, la técnica de esta obra es acrílico sobre lienzo y el estilo es impresionista, como comentaba Sí, señor, anteriormente, que sí, es el señor. estilo que a mí me caracteriza. Y el lugar que está plasmado aquí es la Plaza del Centenario, pero más específicamente el protagonista de esta obra es el señor Ángel, más conocido como el Mono de los Raspados, Y tiene ahí que trabaja aquí en la Plaza del Centenario. tiene a dos clientas que le está vendiendo el Sí, raspado. claro. Y fíjese Muy usted, hermosa. Es algo muy nuestro. Veo que tú proteges las raíces de ciénaga, de la costa. Es algo muy típico. Me parece que la pintura es muy hermosa. sí, Te felicito. y fíjese usted que el tema de los helados fue creado en Macondo. Según Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad, uno de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, que tenía una sociedad con uno de sus hermanos, del cual uno llevó el ferrocarril a Macondo y el otro se quedó con su empresa de fabricación de hielo, fue el que inventó los helados, los helados Los como helados. tal, claro. Entonces decía Gabriel García Márquez que había empezado ya a experimentar la elaboración de hielo con base de jugos de frutas en vez de agua, y sin saberlo ni proponérselo, concibió los fundamentos esenciales de la invención de los helados. Muy bueno. Esto no tiene eh, muy bonito, muy bonito. Jainer, ¿dónde te pueden conseguir alguien que de pronto está viendo este video, le gustó la pintura y, y quiere una? ¿Dónde te consiguen? Bueno, estoy ubicado en la Casa García Mallorca en Ciénaga Magdalena, calle 9, carrera 10B, esquina. Y también me pueden contactar en mis redes sociales. Aparezco en Facebook como Jainer Alberto Mendoza Lara, en Instagram como Jainer Alberto 2790 y en WhatsApp. Bueno, bueno, este es un artista cienaguero, costeño, que hay que apoyarlo porque está haciendo muy bien su trabajo y sobre todo que está plasmando en sus pinturas eh, sitios sitios Exactamente. macondianos que vemos todos los días y, y como lo vemos tan normal, no nos percatamos que son extraordinarios. Así es. Bueno, seguimos con más Macondo en la ciudad. Donde se vivieron 100 años de soledad.